Muy buenos días, estudiantes de grado cuarto. En el día de hoy vamos a realizar la explicación del área de español para las pruebas instruimos del segundo periodo. Lo primero que vamos a hacer es colocar el número de usuario y el número de contraseña. Le damos a aceptar. Listos. Ahora entramos aquí donde dice contenidos académicos virtuales. Aquí nos dan dos fases. Entramos al contenidos académicos fase 1. Aquí nos dan varias materias. Entramos al lenguaje y tenemos tres temas: el cuento, la historieta, producción escrita, el cuento. Es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario que de forma amena y artística se puede manifestar escrita u oralmente. Tiene unas características. La acción es lo que realizan los personajes durante todo el cuento. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción es el inicio, el nudo donde se realizan los problemas y el desenlace es donde se solucionan los problemas. Tiene un tema que es de qué trata el cuento: de odio, amor, rencor o ilusión, etc. Tiene algunos personajes que son principales, que están durante todo el cuento, y secundarios que transcurren durante el cuento. Tiene también un ambiente, es el sitio, los lugares donde se realiza el cuento. Ya tenemos lo que es el cuento. Vamos para la evaluación. Damos clic en evaluación. Tenemos tres preguntas. Vamos con la primera pregunta. Nos da un texto. Carolina iba caminando cuando vio en el suelo una vieja cometa que estaba rota. La recogió. Cuando llegó a su casa buscó a su padre. Por favor, papá, ayúdame a arreglar esta cometa. La he encontrado tirada y está rota. Creo que está triste porque no puede volar. Me temo, hija, que la cometa está demasiado rota. No creo que pueda llegar a volar. Carolina creyó ver otra lágrima en la cara de la cometa. Es imposible, pensó. Las cometas no pueden llorar. Voy a buscar a Sebastián. Siempre tiene buenas ideas, pensó. Hola, Sebastián. Mira lo que he encontrado. Una cometa rota. Creo que está triste. Ya sé que es imposible, pero creo que a veces llora. Sí, claro que es posible, Carolina, respondió Sebastián. Una cometa que siempre ha estado volando, ahora que no puede, tiene que estar triste. Pero la podemos dejar así. Se me ha ocurrido una idea. Los dos chicos salieron corriendo a la tienda de don Honorio. Hola, don Honorio. ¿Todavía le quedan globos de esos que le regalaba a los niños que cuando los soltaban suben al cielo? Sí, claro, chicos. Todavía me quedan unos cuantos. Os los regalo, sois buenos clientes. Carolina y Sebastián fueron al prado de al lado del río, ataron los globos a la cometa, agarraron la cuerda y soltaron los globos. Carolina pensó que era hora de que la cometa fuese libre de verdad, así que soltó la cuerda. La cometa empezó a subir muy, muy alto hasta que se perdió de vista como si hubiera alcanzado el cielo.
De pronto vieron caer unas gotas del suelo, pero parecían lágrimas. Mira, Carolina, la cometa está llorando, pero creo que esta vez es de felicidad. Vamos con la pregunta. Según lo que dice el texto, ¿qué título le escribirías? Como estamos hablando de una cometa rota, vamos a mirar a ver si sale alguna respuesta sobre la cometa rota. A. Las cometas. B. Sebastián y Carolina. C. La cometa rota. Aquí en la parte C, o en la opción C, nos dice la cometa rota. Este podría ser el título de nuestro cuento. D. Los globos de colores. Como es la respuesta, la C, marcamos C y le damos calificar. Le vamos a aceptar. La respuesta correcta es C, la respuesta de los alumnos es C. Aquí hay una solución, verificamos, pero por el momento vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de Carolina cuando se encontró la cometa rota. Dice la pregunta, el sinónimo que podría reemplazar a la palabra rota, que está en negrita, es. Entonces aquí miramos, dice, Carolina iba caminando cuando vio en el suelo una vieja cometa que estaba rota. Recuerden que la palabra sinónimo significa otra palabra que tiene el mismo significado. Entonces una palabra igual del mismo significado sería A. Buena. Buena no tiene el mismo significado de rota. Dañada. Dañada sí tiene el mismo significado de rota. Descolorida. Descolorida no, porque es cuando se le acaba el color a algo. Arreglada tampoco, porque ya es cuando se arregla alguna cosa rota. Entonces la respuesta es la B, dañada, ya que tiene el mismo significado de rota. Le marcamos la B, le damos calificar, le damos aceptar. Respuesta correcta, B, la respuesta del alumno, B. Listo, seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de Carolina y la cometa rota. Aquí nos dice la pregunta, el anterior texto se puede clasificar en los, nos dan una raya para escribir la palabra, porque a través de él, para completar. Entonces, empecemos. El anterior texto se puede clasificar en los poéticos. Estamos viendo que lo que vimos ahorita estábamos hablando del cuento. Entonces aquí no podemos describir poéticos. Descriptivos. Estamos hablando del cuento, y descriptivos se nombra detalles que la cometa estaba rota. Vemos que aquí no estamos hablando de los detalles de la cometa. No estamos describiendo qué es la cometa, sino estamos hablando de la cometa, de la historia o el cuento de una cometa. Entonces, narrativos. El anterior texto puede clasificar en los narrativos porque a través de él se cuenta la historia de una cometa que pudo volar después de haber sido arreglada. Vemos que sí estamos contando la historia de una cometa que pudo volar. Entonces la respuesta correcta es la C. Sin embargo, miremos la D. Expositivo. Se informa sobre las cometas que vuelan, que vuelven a volar. No estamos dando una información, estamos narrando un cuento. Entonces la respuesta correcta es la C. Marcamos la C, calificar, vamos a aceptar, y la respuesta correcta es la C. Ya como tenemos todas contestadas,
Cerramos y seguimos con la historieta. ¿Qué es la historieta? La historieta es una serie de imágenes con texto. Tiene unos elementos, la historieta. Entonces tiene unas viñetas. Las viñetas son los cuadritos donde están cada dibujo. Tiene unos dibujos, son las imágenes que están dentro de cada viñeta. Unos globos o bocadillos donde están los diálogos de cada personaje. Unos carteles. Bueno, estos carteles son un texto donde el narrador cuenta lo que se va a decir en esa viñeta. En esta historieta no hay un cuadro. Onomatopeya. Son los ruidos o los sonidos que representan los personajes de la historieta. Como plot, como crash. Aquí tenemos una onomatopeya, block, que se cae del susto o se asombra del cuento que contó Condorito. Listo, ya sabiendo qué es la historieta, vamos con la evaluación. Aquí tenemos 3 preguntas. Vamos con la primera. Nos dan una historieta de Carlitos, Mafalda, y nos dice Carlitos: me voy, seré uno de esos vagabundos que viajan en los trenes de carga. El perro piensa, o Snoopy: ¿y quién dará de comer al perro? Carlitos dice: darás de comer al perro, ¿verdad? Le dice a la niña. Piensa el perro, o Snoopy: que le den bastante. Vuelve a decir Carlitos: asegúrate de que coma bastante y no os preocupéis por mí. Vuelve a pensar Snoopy: no estaría de más una buena merienda. Dice la niña: ¿me quedo con tu cuarto? Luego Mafalda se asoma. ¿Te vas, Carlitos? Y vuelve a decir: irse es la solución más fácil, Carlitos. En ese momento a Carlitos se le cae la ropa. Para mí no. Entonces él dice que para mí la solución no es porque se le cayó la ropa, no pudo empacar bien y por eso no fue la solución de él. Nos dice la pregunta: para Carlitos irse no es la solución más fácil porque A. No quiere ser un vagabundo que viaja en los trenes. B. No quiere dejarle a su hermana el cuarto que le pidió. C. Siente triste al dejar a su perro y a sus amigos. D. Es difícil empacar bien sus cosas en la bolsa. Aquí di la respuesta en la viñeta 7 y el 8. Que no pudo empacar bien y se le cayeron las cosas. Es decir, que la respuesta correcta es la D. Es difícil empacar bien sus cosas en la bolsa. Entonces la respuesta correcta es la D. Marcamos la D, damos calificar, damos a aceptar. Vemos que la respuesta correcta es la D. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan la misma historieta. Por sus características, el texto que acabas de leer puede considerarse A. Una historieta. Pues ahorita estábamos hablando de la historieta, que es una serie de imágenes con textos. Entonces es la historieta. Marcamos la A, damos calificar, damos a aceptar.
La respuesta correcta es la A. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan la misma historieta. En la viñeta 3, el perro dice que le den bastante. La palabra en negrilla es un pronombre que se refiere a alguien más. Si tuvieras que escribir lo mismo que dice el perro, pero con un pronombre que se refiera a él mismo, o sea, a mí, tú elegirías que te den bastante. Ahí está tuteando, o sea, le está diciendo a tú. Que me den bastante, o sea, me estáis diciendo a mí mismo. Esta podría ser la respuesta. C. Que lo den bastante. Aquí no están refiriéndose a nadie. Que le den bastante, le están diciendo a él. Entonces la respuesta correcta es la B, porque me estoy refiriendo a mí mismo. Entonces que me den bastante. La respuesta es la B. Vamos a calificar. Vamos a aceptar. Y la respuesta correcta es la B. Listo, terminamos esta evaluación. Cerramos. Y seguimos con producción escrita, el cuento. Producción escrita, el cuento. Entonces, narrar es contar unos hechos reales o imaginarios con unos personajes en un tiempo y lugar determinados. Entonces, eso es narración. Aquí nos dan algunas ideas para escribir un cuento. Entonces, dan un principio, que es comenzar. Entonces, ¿cómo empieza? Presentamos a los personajes, el lugar donde ocurre y el tiempo, ¿cuándo? Nos da el nudo o trama. Bueno, antes de eso, en el principio siempre comenzamos, había una vez, érase una vez, en un lejano país. Ahora sí seguimos con el nudo o trama. ¿Qué ocurre? Contamos sus aventuras, problemas o en qué lío se meten los personajes. Aquí nos dan una pista, un día, una noche, etc. Luego damos desenlace, cómo acaba. Explicamos cómo acaban sus aventuras o cómo se solucionan sus problemas. Nos dan aquí una pista. Y al final, así fue como, etc. En algunos cuentos damos como fórmula para acabar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea se escapó un cohete. Aquí tenemos un ejemplo. La rana quería ser una rana auténtica. Inicio. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarlas y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Nudo. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse, y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Desenlace. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y a los otros se la comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía un pollo.
Bueno, tenemos el cuento y cómo realizar un ejemplo de cómo realizar un cuento. Vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas, respondemos. Nos dice, los adjetivos son palabras que expresan cualidades o características de una persona, animal u objeto. Ejemplo, hoja blanca, perro negro, niño inteligente, árbol alto. Las palabras en negrilla son los adjetivos. Aquí nos dan un ejemplo. Ángel estudia segundo de primaria. Tiene el pelo rubio y algo rizado. Sus ojos son castaños. Es alto y fuerte. Es simpático y algo travieso. Le gusta jugar con sus amigos. Vamos con la pregunta. Cuando quieres expresar una cualidad en su grado máximo, debes utilizar al final de los adjetivos la terminación ísimo o ísima para expresar que Ángel es muy alto y muy simpático. Deberías decir A. Gigante y simpático. No estamos utilizando el ísimo al final ni el ísima. Entonces esta no es. B. Algo alto y algo simpático. Lo mismo, no utilizamos ísimo ni ísima. C. Altico y simpático. Tampoco estamos utilizando esta palabra. D. Altísimo y simpatiquísimo. Entonces la respuesta correcta es la D, porque utilizamos la ísimo y ísima al final del adjetivo. La respuesta, la D, marcamos D, le damos calificar. Tenemos la respuesta correcta D y dimos la respuesta correcta D. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, Susana quiere escribir un cuento o una fábula para participar en un concurso. Ella puede empezarlo de la siguiente manera. A. 1 o 2 horas después, todos los animales del bosque están en la casa. Esta oración nos indica que hay otra frase anterior o otra narración. Por ejemplo, en el bosque los animales se reunían. 1 o 2 horas después, todos los animales del bosque están en la casa. Entonces esta pregunta no es. Esta respuesta no es. B. Ahí había un amontonamiento de conejos en la puerta del árbol de cerezos. Vemos que en esta oración hay un párrafo anterior. Por ejemplo, después había muchos animales en el bosque. Ahí había un amontonamiento de conejos en la puerta del árbol de cerezos. Entonces la respuesta, la B, no es. La C. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones. Vemos que en el anterior de este texto hay otro párrafo. Anterior de esta oración hay otro párrafo. Por ejemplo, estaba muy triste, muy amargado. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones. Entonces la C tampoco es. D. Los animales del bosque se reúnen a compartir la mesa junto al árbol de cerezos. Vemos que aquí inicia de una vez contando que están reunidos en el bosque en una mesa junto al árbol de cerezo. Entonces la respuesta es la D. Marcamos la D, calificamos, vamos a aceptar y efectivamente la respuesta es la D. Cerramos, terminamos con esta fase. Y vamos con la fase 2. Entramos al lenguaje. Nos da un texto explicativo, una leyenda, un afiche, una producción escrita, la reseña. Comenzamos con el texto explicativo. ¿Qué es el texto explicativo?
Ese tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar. La función primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Aquí también nos dan que podemos hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc. En este texto explicativo tenemos unas características, pero no, predomina las oraciones enunciativas, o sea, lo que es. No inventan, no son cosas inventadas ni nada, es lo que viene en los textos. Se utiliza la tercera persona, o sea, el él. Los verbos de las ideas principales se conjugan en un modo indicativo. Habíamos visto un verbo indicativo que es lo concreto y lo real. El registro es formal. Se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos. Es decir, viene palabras de biología, palabras de español, palabras de matemáticas, que a veces no conocemos, pero es necesario incluirlas. No se utiliza expresiones subjetivas, o sea, no damos opinión de esos temas, sino se dice lo que es. Ejemplo de texto explicativo. Juan I de Castilla, rey de Castilla desde el 24 de agosto de 1379 hasta el 9 de octubre de 1390. Fue hijo de Enrique II de Castilla y de Juana Manuel de Villena, hija de don Juan Manuel. Juan I de Castilla nació en Aragón durante el destierro de su padre, que aún no era rey. Fue el último rey castellano coronado solemnemente. Después de él, los monarcas asumían la dignidad real por proclamación y aclamación. Aquí nos dan un texto explicativo, nos enseñan quién fue o nos dice quién fue Juan I de Castilla. Vemos que aquí utilizamos las diferentes características que habíamos dicho anteriormente. Predominan las oraciones enunciativas, se utiliza en tercera persona, el registro es formal, utilizamos lenguajes técnicos o científicos. Aquí utilizamos varias palabras que no conocemos. No se utiliza expresiones subjetivas, no damos la opinión, estamos diciendo lo que es. Ahora vamos con la evaluación. Entonces entramos a la evaluación. Tenemos dos preguntas. Vamos con la primera. Nos dan un texto. Salva tu diente. Muchos dientes definitivos pueden ser salvados si sabes cómo actuar después de un golpe en la boca. ¿Qué hacer si se rompe el diente? 1. Buscar el trocito de diente. 2. El diente puede ser pegado. 3. Acudir inmediatamente al dentista. ¿Qué hacer si el golpe provoca que salga de la boca? 1. Buscar el diente. 2. Cogerlo por la corona. 3. Si el diente no está limpio, lo lavamos bajo un chorro de agua durante 10 segundos, cuidando de no frotar la raíz. 4. Volver a colocar el diente y apretar con una servilleta o pañuelo. Si no puedes colocarlo, introducir el diente en un vaso con suero fisiológico, leche o colocar el diente entre mejillas y molares. 5. Lo ideal para salvar el diente es acudir a tu dentista antes de 1 hora. Nos dice la pregunta, si quieres saber más del cuidado de los dientes, tú consultarías en un libro de anatomía. Anatomía no es porque habla de cuerpo humano. Literatura,
Literatura tampoco, porque nos narra cuentos, novelas o historias. Geografía. Geografía no es, porque aquí nos hablan de los mapas, de los sitios, lugares de América, de Europa, etc. Ontología nos habla de los dientes. Entonces la respuesta es la D. Marcamos la D, vamos a calificar, vamos a aceptar. Bueno, la respuesta correcta es la D y dimos la respuesta D. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto. De acuerdo con el texto anterior, lo primero que debes hacer cuando se te rompe un diente es: ¿qué hacer si se rompe un diente? Lo primero, aquí nos da lo primero: buscar el trocito de diente. Esto es lo primero que debemos hacer. Vamos a leer: ir urgentemente al médico. En el primero nos dice buscar el trocito de diente. Entonces no es. Reposar hasta que pase el dolor. La B tampoco es. C. Tomar el diente por la corona. La C tampoco es. Buscar el pedacito de diente. Aquí nos dice el pedacito y arriba nos dice el trocito. Pedacito y trocito son sinónimos. O sea que la respuesta es la D. Marcamos la D, damos calificar. La respuesta correcta D, la respuesta que dimos fue la D. Listo, cerramos. Y vamos con leyenda. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto, como la Llorona, la Sayona, el Silbón, el Callejón, el Beso, etc. Estos cuentos eran transmitidos anteriormente por nuestros antepasados y fueron relatados de persona a persona. Características de las leyendas. Se transmiten de generación en generación por tradición oral, o sea, fueron transmitidos de nuestros antepasados hasta llegar al presente. Se fundamenta en un aspecto de la realidad concreta. Fue una historia real que fue contada por nuestros antepasados. Introduce elementos fantásticos. Entonces aquí ya le agregamos cosas fantásticas como magos, como fantasmas, espantos, etc. Son expresiones de una situación específica. Tenemos tipos de leyendas. La leyenda infantil. Una leyenda infantil es un tipo de relato destinado a los niños que poseen elementos fantásticos o imaginarios pertenecientes a la tradición popular. En este caso puede ser la historia de San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, extendida en muchos países o con algunas variantes. Cada país cuenta la historia de Papá Noel de diferente forma. Leyenda de terror. Un tipo de leyendas muy comunes son historias o relatos que tratan de difundir el miedo al oyente. La idea de estas leyendas de terror es que el que escucha esta historia le dé miedo. Un ejemplo de leyenda de terror es la leyenda de la Llorona o leyenda del Chupacabras. Leyenda urbana. Una leyenda urbana es un relato inventado que forma parte del folclore contemporáneo de la sociedad masificada. Bueno, estas leyendas urbanas son más bien creadas por varias personas.
Diferencia entre mito y leyenda. La palabra mito y leyenda son ocasionalmente utilizadas indistintamente. Sin embargo, son cosas diferentes. Mientras los mitos son relatos simbólicos que representan la cosmogonía de una civilización, es decir, cosmogonía quiere decir la creación del universo. Entonces el mito nos habla sobre la creación del universo, sobre la creación del hombre o creación de varias cosas. En cambio, las leyendas son historias que parten de un elemento concreto de la realidad, a pesar de contener rasgos fantásticos y solo tienen significado o función en una localidad específica. Es decir, la leyenda, como habíamos dicho, es una realidad que nos cuentan nuestros antepasados, aunque le colocan cosas fantásticas, como espantos, como fantasmas, etc. Aquí tenemos un ejemplo de leyenda. Leyenda de la princesa y el pastor. La princesa Orihime, también se llama la princesa tejedora. Tejía vestidos para su padre. Tejía las nubes del cielo, a orillas de un río. Su padre era el rey celestial. Orihime se enamoró de un pastor llamado Ikoboshi. En un principio la relación se desarrolló sin dificultades, pero luego ambos comenzaron a descuidar sus tareas por estar tan compenetrados en su amor. Al ver que esta situación no se solucionaba, el Rey Celestial los castigó separándolos y convirtiéndolos en estrellas. Sin embargo, los enamorados pueden volver a verse una noche en el año, el séptimo día del séptimo mes. Entonces aquí nos están contando una historia que hubo anteriormente sobre la princesa Orihime. Ya teniendo en cuenta qué es una leyenda, cuáles son sus tipos y que vimos un ejemplo, vamos con la evaluación. Respondemos la primera pregunta. Nos dan una leyenda, la Muelona. Se presenta siempre como una mujer muy hermosa, aunque provista de una enorme dentadura. Se dice que persigue a los hombres imprudentes, enamoradizos en los caminos solitarios, mostrándose incitadora como una mujer normal y bonita. De esa forma caen en sus redes y son arrastrados por ella, maliciosamente hasta un lugar más apartado, donde los devora triturándolos con sus fuertes dentaduras. El orden de los acontecimientos que se presentan en el texto es: A. Descripción de la Muelona. Se presenta siempre como una mujer muy hermosa, aunque provista de enorme dentadura. Nos están dando la descripción de la Muelona. ¿Cómo atrae a los hombres? Se dice que persigue a los hombres imprudentes, enamoradizos en los caminos solitarios, mostrándose incitadora como una mujer normal y bonita. Entonces aquí nos está mostrando cómo atrae a los hombres. Forma en que se deshace de sus víctimas. De esa forma caen en sus redes y son arrastrados por ellas maliciosamente hasta un lugar más apartado, donde los devora triturándolos con su fuerte dentadura. Aquí nos muestran también cómo se deshace de ellos. Entonces podríamos decir que la respuesta es la A. Vamos con la B. ¿Cómo atrae a los hombres? Aquí vemos que en la primera parte, la primera oración, nos dice cómo es ella. Entonces esta no es. La forma en que se deshace de sus víctimas. Esta parte nos muestra en la última oración de este texto. Entonces tampoco es. Descripción de la Muelona. Entonces aquí sí nos da la descripción de la Muelona. La forma en que se deshace de sus víctimas. Aquí nos dan en la última parte. O sea, la D tampoco es. Definitivamente es la A.
Marcamos la A, damos calificar, damos aceptar y la respuesta es la A. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan la misma leyenda, La Muelona. El texto anterior puede considerarse un cuento porque es una narración breve de ficción. No es ficción. Digamos que una leyenda es una historia contada por nuestros pasados y que pudo ser real. Una leyenda, puesto que narra un hecho fantástico que se transmite por tradición. Lo que le estaba diciendo ahorita del cuento. Que una leyenda es un hecho que se narra por nuestros antepasados. Entonces la respuesta es la B. Sin embargo, vamos a leer la C. Una fábula, porque sus personajes son animales y al final deja una enseñanza. Aquí no estamos narrando ningún animal. Una canción, ya que está escrito en verso y va acompañado de música. Tampoco es una canción. La respuesta definitivamente es la B. Una leyenda, puesto que narra un hecho fantástico que se transmite por tradición. Marcamos la B, calificamos, damos a aceptar. Respuesta correcta, B. Y la respuesta que dimos fue B. Listo. Cerramos. Seguimos con el afiche. ¿Qué es el afiche? Es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. Aquí tenemos dos afiches. Tenemos el primer afiche. Adopta un libro para los muermos. Municipalidad de los Muermos. Lo invita a participar colaborando con un libro. Salvemos juntos nuestra biblioteca. En este afiche nos invita a que donemos un libro. Tenemos el segundo afiche. Potencia tu velocidad. Tu nueva zapatilla deportiva Nike con la última tecnología de amortiguadores Plus de Nike. Nos dan la marca y nos muestran la imagen de la zapatilla. Aquí nos está invitando que compremos esas zapatillas porque tiene una tecnología muy excelente para poder correr. Entonces aquí nos dice que el afiche es darnos una información, un mensaje para que compremos ese producto o nos invita a participar, a actuar en cierta forma. Ya sabemos que es un afiche, vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Bueno, nos dan una ficha. Ahorra energía en tu colegio y gánate un concierto con Mike Bay. A pagar, paga. Necesitamos líderes ambientales que eduquen en sus salones de clases y en sus casas cómo ahorrar el consumo de energía. Participa en tu colegio y gana. Lo que necesitas para participar es, nos dan un signo de pregunta. El colegio ganador recibirá una presentación de Mike Bahía junto con algunas tabletas digitales. Aquí nos da quién está patrocinando este concurso. Mineducación, todos por un nuevo país. La pregunta nos dice, lo que busca esta publicidad es evaluar si los colegios ahorran o no energía. Aquí no está evaluando, nos está incitando que debemos ahorrar. Invita a los estudiantes a que participen en un concurso. Sí está invitando, pero no es por eso que está haciendo ese concurso. Es porque nos está dando o nos está recordando que debemos ahorrar energía. C. Recordar lo importante que es ahorrar energía en el colegio.
lo que acabo de decir. Nos está recordando que debemos ahorrar energía. Entonces la respuesta es la C. Sin embargo, vamos a mirar la respuesta D. Buscar personas que participen en el concurso. La respuesta D no es porque no está buscando personas que participen. Entonces la respuesta correcta es la C. Recordar lo importante que es ahorrar energía en el colegio. Damos la respuesta C. Damos calificar. Damos a aceptar. Respuesta correcta C. Respuesta al 1 C. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo afiche, ahorra energía en tu colegio y gánate un concierto con Mike Bahía. Aquí en esta parte, lo que necesitas para participar es, nos dan un signo de pregunta. Lo que necesitas para participar es la edad, el colegio donde estudia, el nombre completo, el correo electrónico, el teléfono si tiene, etc. Vamos, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué información falta en el anuncio? A. Las entidades que están apoyando el concurso. Aquí donde está el signo de pregunta, nos dice lo que necesitas para participar es. Entonces aquí no necesitamos las entidades que están apoyando el concurso. B. Las indicaciones necesarias para poder presentarse en el concurso. Acabo de decir lo que necesitas para participar es los datos de cada persona, o sea, la edad, el nombre completo, el teléfono si tiene, el correo si tiene. Entonces es lo que necesitamos. Entonces, las indicaciones necesarias para poder presentarse al concurso. La respuesta sería la B. Sin embargo, vamos a mirar la C. La foto, biografía y el recorrido musical de Mike Bahía. Esta no es. D. El listado de los colegios que ya participaron y sus anécdotas. Tampoco es. Es la B. Las indicaciones necesarias para poder presentarse al concurso. Entonces marcamos la B y damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta del 1 B. Listos, terminamos con la evaluación de afiche. Nos queda producción escrita, la reseña. Producción escrita, la reseña. ¿Qué es la reseña? Una reseña es una narración breve y compendiosa. El término suele utilizarse para nombrar el examen que se realiza de una obra científica, un libro, una película, un disco, y que se publica en medio de comunicación a nivel académico. Es decir, la reseña es o dar un testimonio sobre la película que se está presentando. Si es buena, si es mala, qué debería cambiar, por qué no es conveniente verla. Es como darle un inicio antes de ver la película, para que otra persona tenga en cuenta. Es decir, la reseña es una explicación que se da antes de una película, de una obra o un libro. Por ejemplo, ayer leí la reseña sobre la nueva película de Gus Van Sant. Parece que es muy buena. El escritor mostró furioso con el crítico literario por la reseña de su última novela. La profesora me pidió una reseña sobre la obra de Charles Dickens. Entonces nos está diciendo o nos está contando lo que es la película, cómo son sus personajes, de qué trata y por qué es interesante verla o por qué no es interesante verla, para que el oyente o otra persona se decida verla o no verla, o leerla o no leerla si es un libro. Entonces eso es una reseña, dar una anticipación o dar un resumen
sobre lo que se trata la película o una obra. Nos dan unos consejos para elaborar una reseña literaria. A la hora de escribir una reseña de un libro es importante basarse en un método sólido y ordenado, para no dejar fuera ningún punto y conseguir comunicar a los lectores el impacto que la obra nos ha causado. Para atraer a los lectores desde la primera línea de una reseña existen diversos trucos. Uno de ellos es incluir una cita del libro, una frase que les genere intriga, que los atrape y no les permita dejar el texto. Otra táctica muy común consiste en presentar una pregunta que no pueda ser respondida completamente hasta haber leído todo el artículo. O sea, es necesario hacer una pregunta al principio para que las personas que estén leyendo esta reseña se interesen y puedan responder la pregunta. Otro punto a tener en cuenta es el tema que trata el libro. Es importante desarrollarlo de forma adecuada, brindarle al lector las herramientas necesarias para elaborar sus propias opiniones. Es decir, tener en cuenta de qué trata el libro para después dar nuestra propia opinión. Al leer una reseña, es siempre grato conocer la reacción de su autor al haberse puesto frente a frente con la obra por primera vez. Es decir, cuando conocemos esa obra, a través de esa reseña, sabemos cómo es el cuento o cómo es la película que vamos a ver, si es necesario verla, si la veo o no la veo. Es aconsejable comparar la obra con otros trabajos del mismo autor, o bien con libros relacionados, para dar a la reseña una perspectiva bien definida. Además, siempre que sea posible, se recomienda encontrar relaciones entre las problemáticas que trata el libro y la situación de su época. Por último, se debe redactar una conclusión para reafirmar nuestra postura e incluir ciertos comentarios que no hayan encontrado en su espacio a lo largo de la reseña. Es decir, que después de dar una reseña, le damos la conclusión de todo el tema que hicimos. Ya conociendo que la reseña, que es mostrar al oyente o a otra persona de qué trata la película y cuáles son las ventajas o desventajas de esa película o de esa obra, vamos a la evaluación. Vamos con la primera pregunta. El grado cuarto debe escribir una reseña sobre la película que vieron en el cineforo de la escuela. La reseña debe incluir una opinión sobre la película. Los estudiantes del cuarto realizan las siguientes lluvias de ideas. La película dura 1 hora y media. Deberíamos de ver películas todos los días en la escuela. La película es buena porque tiene imágenes muy reales. El cine es muy divertido. ¿Cuál es la idea que debe utilizar el grado cuarto para su reseña? Entonces vamos, aquí nos da la segunda, B la primera, C la cuarta, D la tercera. Entonces dice, A, la segunda, vamos a leer la segunda. Deberíamos ver películas todos los días en la escuela. Esta no es porque pues no se trata de hacer una reseña. La reseña es como para dar una introducción a la película o al cineforo. B, la primera. La película dura 1 hora y media. No estamos dando una introducción a la película, sino nos dice la película dura 1 hora y media. C, la cuarta. El cine es muy divertido. Podría ser, porque nos está dando la introducción del cineforo que vieron los estudiantes de grado cuarto. D, la tercera.
La película es, la película es buena porque tiene imágenes muy reales. Vemos que en las películas no tienen imágenes porque las imágenes son dibujos, son imágenes quietas. Las películas son personas en movimiento o dibujos en movimiento. Entonces la tercera no es. La D no es. La cuarta dice que la cuarta es: el cine es muy divertido. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C. Damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta C. Respuesta del alumno C. Vamos con la siguiente pregunta. En la clase de español, el profesor pide a sus alumnos realizar una reseña sobre la visita a la feria del libro. Camila inició la reseña de la siguiente manera. El martes 25 de marzo fue un día muy especial para todos los compañeritos de mi colegio. Era un día lluvioso y todos traíamos paraguas y guantes. El agua inundó nuestro colegio y todos estábamos felices. Al leer el texto de Camila, tú le dices que debe cambiarlo porque. Recordemos que una reseña es dar una opinión sobre el tema, sobre las obras, sobre una película. Y aquí nos está dando una descripción del día como fue. Que fue un día muy especial para todos los compañeros de mi colegio. Era un día lluvioso y todos traíamos paraguas y guantes. El agua inundó nuestro colegio y todos estamos felices. Nos dice la pregunta. Al leer el texto, Camila, tú le dices que debe cambiarlo porque tiene muchos errores de ortografía. Errores de ortografía no tiene. Utiliza mal los signos de puntuación. Los signos de puntuación están bien en cada una de las oraciones. Olvida hablar sobre la feria del libro. Aquí no está hablando de la feria del libro. Está hablando del día como les fue. O sea, la respuesta puede ser la C. D. Repite la palabra colegio varias veces. Aquí nos da que repite, pues da colegio acá y colegio en esta parte. Pero esta está cambiando por los signos. Definitivamente la respuesta es la C, porque olvida hablar sobre la feria del libro. Porque vamos a dar la reseña sobre la feria del libro. Entonces la respuesta es la C. Vamos a calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta C. Respuesta del alumno C. Cerramos. Terminada con la evaluación, damos combinado con la explicación de los temas y la realización de las evaluaciones correspondientes a cada tema. Antes de despedirme, quiero agradecer a los estudiantes de grado cuarto por la atención. Espero que este video les haya servido y que hayan aprendido sobre los temas. Ahora tomamos un breve descanso y posteriormente vamos a tomar apuntes en el cuaderno. Recuerde, cuaderno organizado, bien ordenado, con márgenes, colores, reglas e imágenes si es necesario. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias.